Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a estar predicando otra vez acerca del libro de Romanos en el capítulo 5. ¿Sí? Ya hace 2 domingos venimos hablando de este capítulo y la verdad es que el libro de Romanos es una bendición. ¿Sí? Yo espero que vos puedas utilizar este tiempo de prédica de la palabra del Señor para afirmarte en el Evangelio, ¿sí? Porque no hay otra cosa que yo tenga que entender que sea más importante que esto. Porque esto habla de nosotros y claro, habla de Dios, pero habla de nuestra condición delante del Señor, de lo que Él hizo con nosotros cuando nos encontró en medio de la destrucción, ¿no? Y de esto hablábamos el domingo pasado, esta historia de amor en la que Dios nos encontró perdidos, destruidos, ¿no? Con un aspecto deplorable y nos transformó en su iglesia amada, gloriosa, y en una iglesia que puede reflejar hoy el carácter de su Dios, ¿sí? El carácter de Cristo. Así que vamos a ir rápido a la lectura. Hoy vamos a leer un poquito más que de costumbre. Así que te pido que me acompañes al versículo 12. Vamos a leer hasta el 21. ¿Sí? Romanos 5, 12 al 21. Vamos a la lectura. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ustedes saben que las naciones de la tierra tienen representantes. ¿Sí? Tiene muchos representantes, pero en especial el presidente, el mandatario máximo de la nación, representa a la nación. Y lo que esa persona haga repercute en los destinos de la nación. Si al mandatario le va bien, al presidente le va bien, a la nación le va bien. Y si a él le va mal, probablemente a todos les vaya mal. ¿Sí? Y esto nosotros lo sabemos. Está bien, cuando un presidente en la antigüedad, cuando un rey, para beneficiarse personalmente, utilizaba al reino, por ejemplo, vendiendo tierras a otros pueblos o a otras naciones, el país entero perdía esas tierras a causa de los negocios que ese representante, elegido o no, había hecho en favor de sí mismo. Y esto nosotros lo sabemos, ¿sí? Somos parte de esto. Y aquí en Argentina esto es así. En realidad en todos lados es así. Siempre que haya un representante, aquellos que están detrás del representante van a sufrir las consecuencias de los actos de esa persona. Y esto es lo que es Adán para nosotros. Por eso la prédica de hoy se llama representantes, porque Adán nos representaba delante de Dios en el huerto del Edén. Adán no estaba allí solo de parte suya, sino él estaba representando toda la raza humana delante de Dios. Sus decisiones se transformaron en nuestras decisiones. Aquellas cosas que él hizo bien fueron las que nosotros hicimos bien, y las que hizo mal, las que hicimos mal. Ahora, nosotros sabemos, ¿no? Y hemos leído de la historia de Adán. De la historia de Adán antes del pecado, y sobre todo de la historia de Adán a partir del pecado. Porque dice aquí que el pecado existía antes de Adán, como primer ser humano en la tierra. El pecado nació con Satanás, en el corazón de Satanás. Pero dice, entró en el mundo por un hombre. ¿Está bien, no? Este hombre que a todos nosotros nos representaba delante de Dios. Y fíjense que dice, y con el pecado
entró también la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí. La primera es que el pecado entró en el mundo. No estaba en el mundo, sino que entró en el mundo a causa de un hombre. Segunda cosa, el pecado trajo la muerte. Tercera cosa, la muerte ahora pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Y aquí me gustaría aclarar algo. Pablo no está diciendo que nosotros pecamos cuando cometemos actos pecaminosos. Yo, ¿no?, nací ya hace 42 años. Está bien, ¿no? Son un montón, no parecen, son un montón. Y hace 42 años que en mi vida, ¿no es cierto?, el pecado es como que se hace presente. Seguramente en tu vida es igual. Todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios. Ahora, cuando dice aquí que todos pecaron, no está hablando de esos pecados, ¿no?, que en mi vida hace 42 años que aparecen. De vez en cuando aparecen allí. Sino lo que está diciendo es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. El pecado de Adán se nos imputó en nuestra cuenta. Cuando él desobedeció al Señor, vos estabas desobedeciendo y yo estaba desobedeciendo por una razón. Porque Él nos representaba. Porque no, uno puede decir, pero pastor, ¿yo qué tengo que ver con las macanas que se mandó Adán? Con lo que hizo Eva, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué Dios me va a contar a mí el pecado de Él? Bueno, porque Él era nuestro representante. Esto es así. ¿Está bien, no? Esto es así. De la misma manera que aquí en el país, en Argentina, aquellas decisiones que toman los gobernantes nos afectan. No porque serían tal vez las decisiones que nosotros tomaríamos o que vos tomarías para tu vida, para tu economía. Pero como ellos te representan, las decisiones que toman te afectan. Bueno, esto es igual. Adán es nuestro representante y la decisión de desobedecer que Adán tomó, la tomaste vos y la tomé yo, incluso aunque no estábamos presentes en ese momento. ¿Te das cuenta de esto? Y esto es muy importante porque es necesario entender que Adán nos representó frente a Dios cuando pecó, para también poder entender que Cristo nos representa en su obediencia. Cuando nosotros creemos en el Señor, aunque nosotros no fuimos obedientes, la obediencia de Cristo se nos imputa ahora a nosotros. Se nos carga en la cuenta, de la misma manera que se nos cargó el pecado cuando Adán desobedeció. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que salir del individualismo. Todo lo vemos como de manera individual. Dios me ama a mí de manera individual. O Dios me va a condenar a mí de manera individual. No, nosotros somos parte de una raza. Una raza que se perdió en el pecado de Adán, pero que es salva en la obediencia de Cristo Jesús. Por supuesto, con la obediencia lo que tiene que pasar es que yo tengo que creer en el Hijo obediente de Dios. ¿Está bien? Pero yo no voy a ser el obediente, Él es el obediente. O sea, Dios no está esperando lo mío, sino lo que quiere es que yo reciba lo que mi representante espiritual, que es Cristo Jesús, ha hecho por mí. Mi representante espiritual y también mi representante natural, porque ustedes saben, Cristo Jesús es un hombre y nos representa como parte de la raza humana delante de Dios. Ya lo vamos a hablar, pero lo que sí quiero que entiendas es esto de la representación. Cuando Adán pecó, yo pequé. Ahora volvemos a lo mismo. Pero pastor, ¿qué regla he roto yo para que Dios me haga culpable de haber comido del árbol? Porque ustedes saben que Adán rompió una regla. Dios le dijo, mira, yo no te voy a pedir ninguna otra cosa más que esta. Vos podés comer de todos los árboles, pero del que está en el centro del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer, porque el día en que comas de ese árbol vas a morir. Por supuesto, ¿qué hizo Adán? Comió, comió del árbol.
Está bien, comió del árbol. Vieron que nosotros tenemos una tendencia a hacer aquellas cosas que nos dicen que no podemos hacer, ¿no? Aquí hay que hacer silencio. ¿Y qué hacemos? Cualquier cosa menos silencio, ¿no? Aquí no hay que pisar el pasto porque la vecina no quiere que pise el pasto. ¿Qué voy a ir a hacer? Yo me acuerdo de chicos hacíamos eso. Íbamos a pisar especialmente esas veredas que tenían, ¿no?, el pastito así como cercadito. Había algunos vecinos que le ponían un cerquito al pasto para que la gente no ande por allí. Bueno, nosotros íbamos a pisar, a pisotear especialmente esos jardincitos que las personas querían que no pisemos. ¿Por qué? Porque nos motiva a romper reglas. Nos motiva. Y cuando yo rompo una regla me hago culpable. Ahora, ustedes saben que desde Adán hasta que aparece Moisés, Dios no puso reglas. Pero que no haya reglas no quiere decir que no haya pecado. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué había? Porque Adán lo metió al mundo. O sea, el pecado estaba allí. Lo que no había era reglas. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, las personas no estaban acusadas de ser pecadoras, pero no quiere decir que no eran pecadoras. Y hay algo que demuestra la existencia del pecado. Y yo quiero que esto lo entiendas muy bien, porque a nosotros nos parece que el pecador es pecador porque peca. Y esto es un poco un juego de palabras. Yo te pido que prestes atención. Nosotros sentimos que somos pecadores porque pecamos, ¿no? Como el mecánico es mecánico porque arregla autos. Bueno, la Biblia dice que no, nosotros pecamos porque somos pecadores, no es al revés. Pecamos, rompemos reglas, ¿no? El pecado es la rotura de la ley. Yo peco porque soy pecador, no al revés. Yo soy pecador desde que nazco, aún sin haber cometido una transgresión a mi nombre. Y esto lo demuestra el hecho de que nosotros vamos a morir un día. Todos nosotros vamos a morir. No hay nadie que pueda decir yo no voy a morir. Y la muerte que vino con el pecado y por el pecado demuestra que somos pecadores, aún sin que rompamos ninguna regla. O sea, somos pecadores incluso antes de pecar. ¿Está bien? Y aquí es donde tenemos que entender que un niño que está en el vientre de su mamá, que no rompió ninguna regla todavía, es un ser pecador. Un niño que acaba de nacer es un ser pecador, porque trae en su interior el pecado de Adán. Cuando Adán peca y es expulsado de la presencia de Dios, lleva toda su descendencia, todos los que vinimos de él, fuera de la presencia de Dios. Nacimos lejos de Dios por el pecado de Adán. Ahora, por supuesto, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada para merecer otro destino que el mismo que mereció Adán, que fue la condenación. Nosotros hemos agravado la situación, porque sobre el pecado de Adán hemos puesto cada uno de nosotros los nuestros. Pero lo que evidencia la realidad del ser humano pecador, incluso antes de cometer pecados, es la muerte. Dice, no obstante, versículo 14, aunque no había reglas que romper, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir? Que las personas no tenían reglas que romper. O sea, no pecaron como Adán, rompiendo un mandamiento. Dios le había dicho, no comas del árbol. Y Adán rompió ese mandamiento. Bueno, desde Adán hasta Moisés, Dios no puso reglas. Dios no puso mandamientos. La ley vino con Moisés. Pero la evidencia de que esas personas, desde Adán hasta Moisés,
eran pecadoras es que la muerte reinaba en ellos. Y siempre que hay pecado, hay muerte. Y aquí yo quisiera que hagamos una reflexión en nuestras vidas. Cuando yo he visto que en mi vida hay cosas que se mueren, y no hablo solamente de la muerte física de una persona, de un ser humano, hablo de las cosas que están como tocadas por la muerte. Cuando yo veo esto, yo tengo que entender que esto está allí por el pecado. Y por eso debemos constantemente venir al Señor y decir: Señor, nosotros entendemos que en nuestra familia, por ejemplo, se han muerto las relaciones cordiales, se han muerto la sensación de estar en paz, se ha muerto la alegría, se nos ha muerto la esperanza por una sola razón, porque el pecado en algún lado nos está gobernando. Si no fuera así, más allá de lo que estés viviendo, porque tal vez vos digas: bueno, pero pastor, ¿cómo voy a estar alegre si estoy viviendo tantos problemas a mi alrededor? Bueno, los problemas no son sinónimos de tristeza. Los problemas son problemas. La tristeza es mi respuesta a ellos. Y yo puedo estar viviendo en problemas muy grandes, en situaciones muy dolorosas, pero con paz, con alegría y tratando bien a los que están a mi alrededor, porque yo entiendo que a pesar de lo que me pasa, yo no soy lo que me pasa. Y bueno, y me estoy metiendo como en otro tema, ¿no? Pero yo lo que quiero decirte es que siempre que aparecen los insultos, las peleas, la guerra, la envidia, los problemas familiares, los problemas de egoísmo, todo esto es pecado delante de Dios. Yo no puedo decir: bueno, pero es que soy así por lo que me pasa, por lo que me ha tocado vivir o por las personas que me rodean. Siempre el problema es el pecado, es el gran problema del ser humano. Y esto está en nosotros porque el abuelito Adán lo ha metido allí. Y la deuda hoy no es solo de Adán, es nuestra también. Es nuestra. Así como cuando vos heredás una casa que tiene ciertos problemas, ¿no? Y tiene grietas y tiene cosas que no funcionan y estaban desde la época de tus padres. Tal vez a ellos se les empezaron a romper las cosas, pero cuando vos las heredás, el que las va a tener que arreglar, sos vos. Bueno, esto es de la misma forma. Hoy el pecado es nuestro problema. Y si yo no entiendo que el pecado es mi problema, nunca voy a ir al Señor para resolverlo. Vayamos al Señor a resolver el problema del pecado. Ahora, esta es la primera parte en este tramo del capítulo 5 de Romanos. Pero la segunda parte es lo que hizo nuestro segundo representante o nuestro segundo Adán, que es Cristo. Fíjense, versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, o por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, aquí uno se enfrenta a un trabalenguas, ¿sí? A un montón de palabras que a veces pareciera confundirnos, ¿no? Es bastante denso Pablo al escribir aquí. Pero en realidad lo único que está diciendo es que como Adán metió al pecado en el mundo y con el pecado metió la muerte, así el Señor Jesucristo, a causa de nuestros pecados, nos regaló la posibilidad de ser perdonados y metió en medio de nosotros la gracia de Dios que nos lleva a la vida eterna. Adán trajo el pecado y la muerte. Cristo trajo la vida eterna mediante la gracia que Él recibió y que nos compartió. ¿Está bien, no? O sea, hoy nos representa Cristo delante de Dios. Si es que le creemos, nos representa. Por eso, hermanos, vos tenés que decidir si te va a representar Adán delante de Dios o te va a representar Cristo. Porque si yo no elijo a Cristo, a mí me sigue representando a Adán. Y más allá de lo que yo haya hecho, Dios me va a cobrar el pecado que hizo Adán. Por eso siempre hablamos, otra vez, un niño que murió siendo niño, todavía tiene una deuda que pagar. La deuda que el abuelito Adán colocó sobre su vida cuando lo representó delante de Dios. Ahora, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que también representamos, ¿no?, como padres a nuestros hijos delante de Él, también llevamos a la fe a nuestra familia para que ahora nos represente Cristo delante de Dios y para que la salvación del Señor venga sobre nosotros, para que la obediencia del Señor venga sobre nosotros, ¿sí? Miren, vamos a ir rápido por estos versículos. El 15 dice que por la transgresión de uno murieron muchos, pero por el don de Dios, que es Jesucristo, ahora para nosotros hay gracia. O sea, hay posibilidad de vida porque Cristo nos la ha regalado. Así como Adán nos hizo el regalo de la muerte, Cristo nos ha regalado la vida. Y esto es maravilloso, ¿está bien? Y a nosotros nos conviene que esto fuera así. Imagínense que quisiéramos representarnos nosotros a nosotros mismos. Y dijéramos, bueno, Señor, yo no quiero que Adán me represente porque Adán hizo las cosas mal, yo quiero representarme a mí mismo. ¿Ustedes piensan que nosotros haríamos las cosas mejor que Adán? No, no las haríamos mejor. Pero si yo entiendo que a mí Adán me representó, también puedo entender que hoy Cristo me representa si le creo. Y no hay nadie que pueda darme el nivel de obediencia, el nivel de gracia, el nivel de ser agradables, no sé cómo decirlo, delante de Dios que Cristo me puede dar. La capacidad de agradar a Dios que Cristo me puede dar, jamás yo la voy a tener. Entonces dejemos que Cristo nos represente. Y Cristo nos va a representar porque antes nos representó un hombre pecador. Un hombre que rompió las reglas de Dios. Y a causa de esas transgresiones que se multiplicaron en todos nosotros, vino Cristo a decir, yo voy a arreglar el problema. ¿Está bien? No nos indignemos porque Dios nos quiere cobrar una deuda que supuestamente no nos pertenece, aunque nosotros le hemos agregado, ¿no?, a la deuda. Sino alegrémonos porque el Señor nos ha provisto un nuevo representante, un nuevo mediador. Ustedes saben que Dios siempre ha trabajado con el hombre o se ha relacionado con el hombre a través de acuerdos, de pactos. Y esos pactos siempre tenían un mediador. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Y para nosotros hoy nuestro mediador es Cristo. Cristo es el que nos representa.
Dios hizo un acuerdo con Cristo, un pacto en Cristo. Y ese pacto en Cristo es el pacto con nosotros. Dios no tiene que hacer uno nuevo. Dios no te va a tratar a vos según tus, vamos a decir, tus méritos o tu relación con Él. Dios te va a tratar a vos según los méritos de Cristo y según la relación de Cristo con Él. Para decirlo así, la obediencia del Señor se transforma en mi obediencia. Y la obediencia de Cristo es perfecta. Eso quiere decir que Dios me ve a mí como un perfecto obediente. Pero ¿cuándo, pastor? Si yo nunca fui perfecto en mi obediencia, no le he obedecido a nadie, ¿no? Ni siquiera a mis padres. Bueno, es que en realidad Dios no está mirando tu obediencia, la que vos generás dentro de tu corazón, sino la obediencia de Cristo, te la ha puesto en tu cuenta. Y hoy tu obediencia está al 100. Esto es maravilloso. Así como nuestro pecado estuvo al 100, hoy nuestra obediencia está al 100. El que nos sacó de aquella situación en la que estábamos es Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo explica desde el versículo 15 al versículo 19, una y otra vez, de una y otra manera. Está bien, por ejemplo, en el 16 dice que con el don no sucede como aquel uno que pecó. Porque dice, fíjense, dice, ciertamente juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, ¿cuántos pecados hicieron falta para que Dios nos juzgue y nos condene? Uno solo, el pecado de Adán. Pero ahora dice que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un pecado generó juicio y amplificó ese pecado en todos nosotros, de modo que todos agregamos nuestras propias transgresiones delante de Dios. Y podríamos pensar así: si Dios condenó al mundo por un solo pecado, imagínense lo que debería hacer a causa de la multitud de pecados que hoy están delante de su presencia. Bueno, lo que aquí dice Pablo es que Dios tomó todos esos pecados y a causa de esos pecados, en vez de traer más juicio, lo que trajo es justicia. A través de la vida de un hombre, Jesucristo, en quien Dios cargó todos esos pecados y a quien Dios llevó a la cruz y a quien destruyó en la cruz, destruyendo junto con él al pecado, para que ahora nosotros seamos tratados como personas justas, sin serlo. Esto hoy nos tiene que mover el corazón, para que entendamos que delante del cielo hay alguien que me representa. Hermanos, no esperemos un trato de Dios como para nosotros, en relación a nosotros mismos, sino que entendamos que el trato que Dios tiene con nosotros es el trato que tiene con su propio Hijo. ¿Por qué Dios te puede bendecir? Porque a Cristo lo va a bendecir. Es más, lo ha bendecido. ¿Por qué el Señor te puede sanar? Bueno, porque Él ha abierto llagas en la carne de su Hijo para que nuestras enfermedades vayan sobre Él y ya no estén sobre nosotros. ¿Te das cuenta de esto? O sea, todo lo que Dios le ha dado a Cristo y todo lo que ha hecho con Cristo, lo está haciendo con vos. La resurrección de Cristo rompe en nosotros la realidad de la muerte, porque ahora como Él vive y nos fue retenido por la muerte, así vamos a vivir nosotros. Una vida eterna junto a Él. Yo podría seguir leyendo. Ahora me gustaría que entendamos esto. Como dice aquí, ¿no? Por ejemplo, el 19 dice: por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esto lo dijimos, la desobediencia constituyó al ser humano pecador, pero la obediencia de Cristo ahora constituye a los creyentes justos. Agradezcamos al Señor por Él, por Cristo. Porque hoy, más allá de lo que pase, en el cielo hay alguien que me da seguridad, que me representa de la mejor manera posible. ¿Está bien, no? Que es no aquel que nos permite tener esperanzas.
Más allá de lo que hagamos, vieron que nosotros vivimos siempre llenos de culpa. Si me equivoco, ahora siento que todo en mi vida se va a perder porque yo cometí un error. Si he hecho algo mal, enseguida estoy esperando que venga de alguna manera el palo sobre mi vida. Que Dios me castigue. Cuando peco, espero que Dios me castigue, que Dios no me bendiga. Incluso tanto como si hoy no me levanté y oré, tal vez en el día me vaya mal. Hermanos, Dios no nos está tratando a nosotros, ¿no? como nosotros, como lo que somos o por lo que hicimos. El Señor no está tratando de premiarte o castigarte de acuerdo a tus aciertos o a tus errores, sino que Él nos trata como trata a Cristo. Así nos trata. Por tanto, más allá de lo que hacemos, lo que define el trato de Dios con nosotros es lo que nuestro representante ha hecho. Así Dios nos va a tratar. Amén. Así que, miren, terminemos leyendo los últimos dos otra vez. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando la ley apareció, la ley no vino a resolver el pecado. Uno a veces dice, bueno, como los seres humanos son pecadores, hay que ponerle reglas para que al seguir las reglas dejen de pecar. Bueno, no, al revés. Al revés. Las reglas lo que hicieron es resaltar el pecado. Porque si había una regla, hay que romperla. Así pensamos. Si hay un mandamiento que obedecer, lo que vamos a hacer es desobedecerlo. Así que la ley hizo que el pecado abundase en todos lados. Donde hay una regla impuesta, hay un pecador rompiéndola. Pero cuando el pecado fue tan grande, ¿no? y tan visible en todos nosotros, la gracia fue mucho más visible y mucho más grande. Si había una montaña de pecados, ahora hay una montaña más grande de gracia, de perdón, de justicia, de misericordia de Dios. El Señor ha sido muy bueno. Por eso la obra de Cristo supera ampliamente la obra de Adán. Adán hizo una sola cosa mal y con eso nos condenó. Cristo tomó todo lo malo que hicimos, los millones y millones de seres humanos que hemos habitado este planeta Tierra desde el inicio, o sea, desde Adán hasta el día de hoy, y no solo hasta el día de hoy, sino hasta que el mundo sigue en pie, y lo ha resuelto cubriéndolo de gracia, de su gracia, para que delante de Dios no tengamos una deuda que pagar. ¿No? Y esto es lo que termina diciendo, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, hoy para nosotros la vida eterna es posible. Y que Cristo Jesús esté allí delante del Padre dice una cosa, que allí también vamos a estar nosotros porque Él nos representa. Un día vos y yo vamos a estar donde Cristo está, en el mismo lugar. Y se va a cumplir lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando el Señor decía, porque donde yo estoy quiero que también ellos estén. Dios le va a responder esa oración a su Hijo. Y nosotros vamos a estar donde Él está, porque Él es el primero de nosotros delante de Dios y el que anticipa nuestra llegada al cielo. Amén. Creamos en el Señor y busquemos a nuestro amoroso representante que nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad y por Cristo Jesús a quien tú enviaste. Señor, nosotros estamos representados por Adán, pero hoy estamos representados por Cristo. No queremos seguir bajo la representación de Adán que nos llevó a la muerte, que nos llenó del pecado, sino queremos, Señor, ir a través de Cristo Jesús por la gracia de Él a la vida eterna, donde nosotros somos tratados como tú tratas a tu Hijo. Gracias, Señor, porque esto ha sido un regalo, no lo merecemos porque estas transgresiones de las que habla Pablo aquí son las nuestras.
Tú nos enviaste un Salvador porque éramos pecadores, no porque teníamos algo bueno, y queremos hoy entenderlo para agradecerlo, para dejarlo entrar a nuestra vida y para que esto que Cristo ha hecho nos transforme. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, hoy te agradecemos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.